La mujer más peligrosa de la Biblia, hace muchos siglos, en el reino del norte de Israel, reinaba un hombre llamado Acab junto a su esposa, Jezabel. Su historia, aunque marcada por el poder y la opulencia, también se teñía de sombras y pecados. El relato de Jezabel se convirtió en un símbolo de traición a la fe y desviación de los caminos de Dios. Jezabel era conocida por su belleza, inteligencia y ambición desenfrenada. Desde el momento en que se convirtió en la reina consorte de Acab, no tardó en ejercer una influencia desmedida sobre él. Contrario a los principios y enseñanzas divinas, Jezabel promovió la adoración de los dioses paganos, especialmente de los Baales. Convenció a su esposo de permitir la construcción de templos y la práctica de rituales idolátricos, llevando así a la nación hebrea por un camino de corrupción espiritual. Los profetas de Dios alzaron sus voces contra la impiedad de Jezabel. Denunciaron su papel en la promoción de la idolatría y la desviación del pueblo elegido. Su influencia no solo corrompía las creencias religiosas, sino que también introdujo prácticas inmorales en la sociedad. La devoción a los Baales se mezcló con la inmoralidad sexual, desviando a los hebreos de la senda recta. A pesar de las advertencias divinas, Jezabel persistió en sus acciones y desafió a los profetas del Dios único. Uno de los momentos más recordados fue el enfrentamiento con el profeta Elías, quien representaba la voz de Dios en medio de la apostasía reinante. Jezabel defendió sus creencias con fervor, desafiando las palabras del profeta y mostrando una obstinada determinación en su desafío a la verdad revelada. La historia de Jezabel llegó a su punto culminante en una confrontación final entre la fe verdadera y la apostasía. El destino de Jezabel fue sellado cuando, enfrentándose a la ira divina, fue arrojada desde una ventana por sus propios sirvientes y su cuerpo quedó expuesto a los perros en las calles. Su muerte marcó el fin de una era de corrupción y desviación espiritual en el reino del norte. La figura de Jezabel quedó como una advertencia en las páginas de la historia bíblica, recordándonos las consecuencias de apartarse de la voluntad divina y ceder ante las tentaciones del poder y la idolatría. Su pecado, representado en la desviación del pueblo de Dios, sigue siendo un recordatorio de la importancia de mantener la fe y la integridad espiritual en medio de las tentaciones y desafíos del mundo. A pesar de su poder y riqueza, Jezabel y Acab no encontraron la paz ni la felicidad. Su vida fue marcada por la tragedia y el descontento, un resultado de sus acciones y elecciones egoístas. La traición a la fe de su pueblo, su desviación del camino marcado por Dios, solo trajo dolor y sufrimiento. El relato de Jezabel y Acab es una lección amarga sobre la importancia de la fe y la humildad. Su legado, marcado por el pecado y la desgracia, es un recordatorio constante de las consecuencias de nuestras acciones. Jezabel, un nombre que resonará para siempre como un símbolo de traición y maldad. En la historia de Jezabel, encontramos no solo advertencias sobre la desviación espiritual y la manipulación, sino también lecciones valiosas sobre la resistencia ante las influencias negativas. A veces, en nuestra propia vida, nos enfrentamos a situaciones donde las voces de la tentación y la manipulación intentan desviarnos del camino correcto. En esos momentos, recordemos la fuerza de la verdad y la integridad. Así concluye la historia de Jezabel, la reina que desafió a Dios y pagó el precio. Una lección de poder, traición y las terribles consecuencias de nuestros actos.